Arranquem en aquesta nova normalitat. Lluís Royan, bona nit, bones noches. Molt bona nit. Molt bona nit. Estic molt content de tornar a casa. Ah, pero hablas muy bien ya, yo parlo ¿no? una miqueta de catalán. ¿Te has tenido claro. que ir de Cataluña para hablar bien el catalán? No, qué malo eres. Oye, escucha, ¿qué es eso de que es el programa más heterosexual que vas a Hombre, tener a hoy? ver, hoy tenemos aquí unos invitados muy variopintos, entonces, bueno... Me has llamado variopinto. Variopinto. Bueno, no sé, preséntate tú. Oye, ¿cómo te... Hola, buenas noches. ¿Cómo Molt bona nit. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo me definiría yo? Qué buena pregunta, Miquel Claro. Valls. Pues un todoterreno, ¿no? Que ¿Un hago todoterreno? lo que me echen. Y un superviviente. Totalmente. ¿Cuántas En esta vida hay que ser superviviente, hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Siempre. Oye, después de este confinamiento, ¿cómo es tu nueva normalidad? ¿Te has reinventado en algo? Yo, mira, lo único que estoy loco... Ya llega el fin de semana y aunque no se puede hacer grandes cosas, pero como que te anima, ¿no? Ya como que te da la vida, ¿no? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. A mí, viva la vida, ¿no? Pero aparte te digo que estoy loco porque termine este año. Estoy como loco. Nunca he tenido tantas ganas de que termine un año. Tú lo has pasado jodidamente mal en este confinamiento solo. Sí, porque además desde hace año y medio estoy viviendo fuera de Cataluña, estoy en Andalucía, que te decía antes de, entre bambalinas, ¿no? Te decía antes de empezar el programa, digo, bueno, es como estar en casa, porque hay tantos andaluces en Cataluña y un andaluz medio catalán que ya vuelve a Andalucía, digo, allí los tengo ahora catalanizados a todos. Ah, sí, ahí les hablas ya en catalán. Sí. Oye, pero Paliarla un poquito más. ¿Cuántos años estuviste en Cataluña, que no me acuerdo? Pues he estado más de 9 años. Más de 9 años. Y ahora ya hace un año y medio que estás fuera. Estoy en Marbella. ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo? Estás cerca de tus padres, ¿no? Sí, ¿También? estoy a 2 horitas, que también tenía ganas de... Por eso, ¿no? Porque... A la vejez vuelves. Se van... que me estás llamando old, No. en inglés. No, pero lo que te digo, que sí es verdad que ahora estoy en coche, son prácticamente 2 horas, los tengo más cerquita y los disfruto y los toco, los siento más poco, porque encima, claro, este año mira lo que nos ha tocado. Y como bien decías, pues me tocó el confinamiento solo. Porque tú eres una persona muy hipocondríaca. Un hay que poquito, me decirlo. parezco a ti, ¿no? Bueno, yo me estoy quitando ya, ¿eh? Por eso aquí... Mira, Que sí, no que le sí. crean ustedes absolutamente Hombre, nada. no, yo me estoy quitando porque, entre otras cosas, en este programa me he traído una enfermera. Hombre, maravillosa. Que a mí me da una seguridad y una tranquilidad cada semana. Y a mí me da la vida esa señora. A ti te da la vida esta señora. Luego aparecerá esta señora que tú dices. Pero oye, en este confinamiento que has estado tan solo, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué me estás hablando? A nivel personal, sentimental, sexual, ¿no? Pues, Como hombre, ya pues, es hora lo de que se no, puedan hombre, hablar claro, estas estamos cosas. de noche. A ver, Claro. yo si quieres te pregunto por si tú eres más de Kiko, o de Chabelita, o de Isapí, o de Isamayor. Pero... Mira, el otro día, para quitar un poco de hierro al asunto, porque en este es un tema que, bueno, que no es agradable, por lo menos para gente, en este caso, como yo, que son prácticamente familia, ¿no? Lo siento como tal y ellos a mí, ¿no? Entonces, ver un conflicto familiar, pero sobre todo tan público entre madre e hijo, pues es jodido, ¿no? Porque no es una cuestión de oye, te tienes que posicionar. ¿Qué te duele más, la izquierda o la derecha? Pues chicos, no me gusta estar en ese conflicto, no es por nada, sino porque yo creo que aquí no hay vencedores ni vencidos, hay vencidos por todos los lados, ¿no? Porque al final hay dolor por ambas partes y no sé cómo se solucionará. No pinta bien, encima... que desde aquí también le quiero mandar un beso muy grande a Irene, que ayer además perdió a su papá, en el mismo año perdió a su madre, a su padre, entonces por eso te digo que es un año que yo estoy loco porque se vaya este antes de quitarlo, fatídico 2020. Vamos a ver una intervención de tu fin de semana en Viva la Vida, si hablabas del culebrón de este año. Vamos a verlo. Exacto, es el teléfono escacharrado, al final Eso es. llegan a oídos de Kiko y si manera. ya él de por sí ha transmitido en primera persona cómo se siente, creo que además esto agrava más la De todas situación. formas, Perdona un de momento, todas a mí no formas, me da la Luis, yo te impresión decía... que haya sido un calentón de porque No, estar no, tantos no, años no. con Oye, todos los fines de semana estás en Viva la Vida. La última pregunta que te hago de esto, porque a mí tampoco la verdad es que no me interesa mucho. ¿Tú has estado Pues en... ese eres el único, porque mira, para quitarle hierro al asunto... Hombre, no, pues si quieres ayer, hablamos. ayer leí un meme que decía
la gente preocupándose del COVID con lo que hay liado en Cantora. Hombre, ya, O sea, pero por me ejemplo, quedé, cuando, digo, la tú, gente cuando tú ligas con alguien, te preguntan antes por Cantora o por tu vida. Porque yo me estoy encontrando que, por ejemplo, durante los últimos Gracias meses... a Dios no me preguntan por... Pues a mí me preguntan antes Cantora. por Mainat que no por cosas de mi vida. Hombre, es que tú, escucha, tú, ya tú eres historia de la televisión en Historia. España con aquel paraguas, ¿eh? Con- Cuidado. Oye, volviendo a centrar el tema, Y felicidades porque te lo curraste. ¿tú la has verdad. estado en esta habitación del pánico o no? Yo estuve en un programa que se llamaba La Habitación del Pánico, Pero en esta habitación, tú has estado muchas veces en Cantora. Ah, en la habitación Claro, de Cantora. en esta habitación Ya, de- como me hablabas de Mainá, digo, yo No, no he estado nunca en esa casa. no, en esta- No era en de es- ese grupo de los 300 aquellos que estaban allí. ¿En esta habitación tú has estado o no? No, mira, es más. ¿Sabes lo que pasa con toda esta historia? Que al final no es que pase a un segundo plano. El fin de semana pasado lo decía en el programa. Pero el conflicto real, luego, esto es como la nave nodriza, ¿no? Y van empezando a salir naves. ¡Fium, fium, fium! Entonces empiezan a sumar gente que... Aquella señora que pasaba por allí, pues yo hace 32 años Bueno, escuché no sé cuánto... Oiga, Hay una señora que pasaba por ahí que se instaló en un sofá, que es compañera mía. Totalmente. Y estaba bien... que me sacas unos temitas, de verdad. Que no, pero que lo que te digo, que a mí ahora que haya gente que dicen 35, 36 años después, yo voy a contar la verdad, chicos, porque no la has contado antes. Todo el mundo ha visto los trajes. Yo he estado 1000 veces en Cantora. ¿No has visto los Pues trajes? yo no he visto los trajes. Oye, ¿y en Cantora qué hacías? No sé, aquello es como una gran mansión, había ahí más... No, es una casa, un cortijo grande, ¿no? Es muy grande, eso sí. Pero yo sí te tengo que decir que he pasado grandísimos momentos allí, me lo he pasado estupendamente. Isabel es una mujer, una extraordinaria anfitriona. Las veces que hemos estado se desvive porque te sientas a gusto, porque te sientas uno más, porque te sientas en casa, ¿no? Y excepto en ocasiones que han sido malos momentos. Por eso te digo que a mí este tema me toca, porque son gente con la que has estado en muy buenos momentos y en muy malos momentos, tanto por la parte de ellos como por la mía, ¿no? Pero yo todos los recuerdos que tengo allí han sido muy bonitos y son muy bonitos, ¿no? Vamos a ver qué relación tienes con Isabel Pantoja Jr., ahora está participando en un programa de No, TEL. ¿Con Isapi? Con Isapi. Pues la verdad es que tampoco tengo muy... ¿Poca? No tengo relación. ¿No tienes relación? No, la verdad es que no. No. Vamos a ver lo que decías de ella. Ella es la abuela, ya está. La madrina, su madre en este caso, Isa, decidirá quién va a ser. Yo ahí ni entro ni salgo, pero cuando me dice, le va a sentar mal que ella no sea la madrina, pero si es que es la abuela. Si es que es algo más bonito y más grande que eso. ¿Qué Pero esto fue conflictos, cuando qué el conflictos bautizo, la familiares? boda o no sé qué pasó, ¿no? Sí, sí, Pues sí. Es que son tantas cosas. ¿A ti te van a dejar algo de herencia en Cantora? A mí no, ¿por qué? Ah, no sé, como yo qué sé, como eres tan amigo y tal. Oye, yo sé. qué sé, yo igual te dejaría algo en herencia. ¿Qué me vas a dejar tú? Pues yo qué sé, pues mi Alexa, no sé, mi agenda. Fíjate el tío, la mi ag- Alexa. Mi agenda que tengo todo de contactos. Mira, que ahí lo tienes mismo me delincu- sacas a Alexia, que del- pasaba por aquí detrás. Ahí así. tienes Hola, delincuencia, buenas tienes tardes. prostitución, tienes personas muy importantes en mi móvil de Crónica Negra. Bueno, pues entonces el móvil me viene El bien. móvil te- el móvil te- mira, me lo apunto. Escúchame. El móvil te El móvil viene para bien. mí. Oye, por ejemplo, tú has tenido siempre una fama de ligón impresionante. Sí, pero de verdad, que tampoco es para tanto. Eso dicen todos los que ligan mucho y lo dicen, no, yo no ligo nada, tal. No, de momento, mira, no he, no Hombre, he ligado con el has COVID. trabajado, Con el COVID has no he trabajado ligado. en muchos países. He trabajado en muchos países, bueno, sí, en España, Estados Unidos, Por eso. a nivel, laboral. a nivel- ¿O qué me estás hablando? Sí, no. Ya me estás llevando al huerto. Miquel Huertos, rotulen, por favor, su nuevo nombre. Hombre, Miquel Huertos, no, este es otro que fue ministro y escritor, te lo recuerdo. No, que me va a llevar al huerto. Bueno, pues no me he quejado nunca, la verdad. No te has quejado. No. ¿Y parte de tu éxito crees que es el físico? Pues no lo sé, eso habrá que ¿Tú te ves bien? preguntárselo yo me veo bien. ¿Sí? Y si me veo un poco mal, la señora que viene a continuación me pone divino. Vamos a ver un poquito más a Luis Rollán, porque hoy ha venido él muy tapado, pero en realidad, mira, Hostia, qué antigüedad, estamos por viendo... favor. Ya, pero mira bueno, cómo estabas esto fue un aquí. disgusto para mi madre, te lo ¿Por tengo qué? que decir, sí. Porque le dije, mira mamá, me han cogido para una campaña de bañadores y ropa interior. Y no es del Corte Inglés. Y me dice, ya, pues muy bien, qué bonito. Y mira qué bonita foto. Uy. Y esto, imagínate, estaba todo empapelado Madrid entero de esto. Entonces, claro, yo me acuerdo que hice la portada de esa revista.
salí a la calle y cuando vi esta portada, pues dije... Mi madre me llamó y me dijo, no hay necesidad de esto. No hay necesidad, no había necesidad. Mamá, pero además la foto fue muy graciosa porque al hacer la foto, este chico es actor porno. Sí. Bueno, pues el actor porno tenía cara como de una vaca cuando me pasa un tren. ¿Por qué? Y estaba el fotógrafo, no, más, no sé cuánto. Digo, chico, Ah, cógeme. que estabas tú más en acción que no. No, fue el gesto de, no, lo que está pidiendo es esto. Entonces lo cogí, hice así, y saqué la lengua. Y ahí salió la foto y dijo él, ya tengo la foto. Y eso... El porno todavía no lo has probado. De momento no. De momento. Ni el casero ni nada. Ni el casero No, ni a nada. mí esto de grabarse y tal, pues ya me falta un OnlyFans de eso. Oye, pues mira, pues igual del rollo tu público tendrías. No. Estabas diciendo carteles empapelados por todo Madrid. Nos vamos hasta ahora a Madrid para conocer la nueva normalidad, yo creo, Luis, de una persona con la que tú tienes muy buena relación y que también ha cambiado muchísimo porque ¿Quién? se ha tenido que adaptar mucho al mundo de la noche que no existe. Su madre le llama mi Sofi. No puede ser. Sofía Cristo, buenas noches. ¡Ostras! Buenas nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Ay, mi niña, por favor. Tía, Oye, qué pero ¿qué te has sorpresa. puesto en la cara que parece que tengas... Oye, eres un de verdad, gusilú. 5 años, Escúchame, un gusilú. pero qué filtro es ese, pero escúchame, ¡pa! Pero Sofía, escucha qué tipo de foco. Pero Pero ¿dónde Sofía está? Cristo, la iluminada, rotulen, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Escúchame, Sofi? no, Está en Hawái, ¿no? Porque con ese sol... Estoy recibiendo en mi habitación. Escúchame, me han dicho que iba a salir en la tele y he dicho, ¿no veis que en el confinamiento cada estancia de mi casa es un plato diferente de televisión? Totalmente. Entonces, Mira, tengo yo el de Sofía, nocturno, de Sofía Miquel... que A es ver, en mis espérate, aposentos. porque esto es un momento que yo creo... O sea, Sofi, estás en tu habitación. Pero de verdad, tu Sí. habitación, tú también te puedes hacer un OnlyFans. Aquí es donde das y recibes amor. Uy, mira la gata. Es que está loca. La gata es asesina. ¡Ay, la gata! No, la gata es asesina. Lo he vivido en mis carnes. No te puedes imaginar lo que es esa gata. ¿Cómo se llama la gata? Se llama Tuki y está zumbadísima. ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis por qué recibo mi habitación? Porque mi madre vino para pasar 3 días conmigo Y está lleva un mes empadronada. aquí. Ah, que se ha quedado aquí tu madre. Exacto, y está abajo. Está por la casa haciendo sus gestiones. O sea, mi casa es su casa. O sea, esto sí que es, versión Bertín, pero vamos, ella se ha quedado con la urbanización entera. O sea, Oye, el barrio es su barrio. ¿Cómo es la convivencia con tu madre? Pues la verdad es que muy bien. O sea, sí que es verdad que, mira, yo muchísimas veces cuando ella viene, a mí me encanta estar con ella, nos llevamos muy bien, pero yo soy muy inquieta y yo trabajo muchísimo en casa. Y muchas veces yo tengo como muchísimas prisas para que se vaya, ¿no? Porque yo soy muy celosa de mi espacio y de mi intimidad. Es verdad, ¿eh? O sea, verdad. a pesar de que tengamos muy buena relación. Y quizá esta es la vez que mejor me he adaptado y que mejor estamos y que nos ha servido muchísimo para como hacer un vínculo muchísimo más cercano y la verdad que estamos muy bien. O sea, Oye, que estoy Miquel, muy contenta de que se haya quedado aquí Me he quedado flipado cuando este vi mes. a Sofía y me encanta esta sorpresa que me habéis dado. Hombre. Porque primero te tengo que decir que no solo es una de mis mejores amigas y una de mis... Y tú de los míos, obviamente. y una de mis confidentes. Es decir, esta sí que sabe toda mi vida. Esta si quiere me hunde. o me sube o me hunde. Pero... Mira, o sea, me ha hecho mucha gracia porque estabas ahora diciéndole, bueno, tú tienes fama de ligar mucho. Y yo Hombre, estaba aquí partiéndome, ¿no? Sofía. Y dices, no, yo, pero ahora en el confinamiento, ahora en el COVID, yo no he ligado nada. Mira, Luis es una persona que es que aunque no quiera ligar, liga. O sea, es que es como una caja de donetes con patas. Él no le hace falta ni sacar los donetes. Es que liga solo. Fíjate la Él que es un habla, tío. escucha, que esta es mito erótico viviente, cuidado con ella. Madre, ¿eh? pero ¿quién liga? Mira, no me hagas hablar, amiga. ¿Quién liga más de los dos? Él. No, Él. no sé. Tú, No, Luis. sí. Escucha, ¿sabes no, por qué? porque Porque él ella, tiene- cuidado con ella, que ella es mujeres, hombres y viceversa. Ella la abarca todo. A ver, yo abarco más público. O sea, Pero a yo- ver un porque yo soy muy segundo, mala- Es verdad. ¿cómo que abarcas más público? No, hombre, que ella tiene ahí un campo. Porque yo muy llevo una dieta mucho más variada que Luis. Luis es más de carne. Pero tú comes carne y yo soy pescado. carne, pescado, Sí. verdura. Ah, yo no ¿eh? pensaba que comías de todo. No, ella te lleva mucho yo tiempo. sí. Ella lleva mucho tiempo que es más el rollo del pescado, pero que la carne también le gusta, claro. Ah, no sabía yo eso. Sí, yo soy muy del producto de la tierra, de todo. O sea, Exacto. yo-
Entonces tú y yo tenemos posibilidades. ¿Pero qué dices? Sí, podría ser. ¿Pero qué os No está sé, pasando? a ver, si tienes Oye, capacidad ¿esto para que es un poder first date? seducirme. Pero, bueno, si queréis me voy, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Oye, ¿cómo Estoy muy orgulloso de Sofía? De Sofía, mucho, mucho, porque Tú la conociste de pequeña. la conozco de hace muchísimos años. ¿Cuántos años? Pero también te tengo que decir Pero que... escúchame, lo de pequeña a mí me hace gracia, porque a ver, es que tampoco nos llevamos tantos años. Eso O sea, te iba a decir, el pero otro día bueno, pensé- escucha, que a el él, otro día, a él le escúchame. viene bien decir eso, pero escucha, que ya está. Tú déjale, No, sigue pero el es que otro rollo. día estaba hablando Escucha, con sigue unas el rollo, amigas. pero que te tengo que decir que No, pero estoy... escúchame esto rápido. Digo, el otro día estaba cenando con unas amigas y me decían, pero es que claro, Luis lo de Cantora y lo de la Pantoja lo tiene que estar viviendo. Y yo decía, hombre, claro, si es que Luis ha visto nacer a Kiko. Y yo pensaba, digo, ¿cómo coño le va a ver nacer? ¿Qué tendría? Pero 7 si años. no llevamos nada, si no, claro, si es que no llevamos nada, ¿cómo cojones lo voy a ver nacer? Escúchame, Claro. que lo que te decía Miquel, y además aprovecho que se lo digo a ella muchas veces, pero ahora me encanta tener la oportunidad y decírselo públicamente. Estoy súper orgulloso de ella, de cómo curra, de lo trabajadora que es. Es una tía súper trabajadora, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, porque no se puede ser más buena persona, más cariñosa y cuando tú dibujas o piensas cómo me gustaría que fuese mi gran amigo, mi gran amiga, tendría que salir la foto de Sofía, ¿no? Al lado. Y Pues, decirte muchas que me siento súper orgulloso de ella, de la evolución, de la cantidad de gente que ayuda, porque Eso está haciendo una labor maravillosa, y creo que además la gente, aparte de su faceta artística, ¿no? Porque es una fenómena, es una DJ, para mí de las mejores que hay en este país. Es una tía que sirve para la televisión, es reportera, ella hace los filetitos que te hace, te los hace medio bueno, pero bueno, ahí se... Bueno, a ver, habló Que no, Ferran que no, Adrià. que me Habló hace- Ferran Adrià. No, claro. bueno, por eso te digo, anda que tú... Hombre, que hace unas perdona. pechugas y te las hace medio crudas, pechuga a la plancha, que asco, un pollo crudo es lo peor que te puede pasar en el mundo. Pero sobre todo lo que te digo, que la labor que está haciendo de ayudar a tantísima gente a salir del mundo de las drogas, de las adicciones en general, ¿no? Y está haciendo una labor brillante, ayuda a muchísima gente, ella se mueve además por toda España, está dando conferencias en todo sitio, y desde aquí decirte que es un orgullo que haya gente como tú. Que si no existiese había que Luis, inventarte. Qué bonito, qué De verdad. bonito. Oye, muchas gracias. Ahora me toca a mí, ¿no? Decir. Venga, va, Venga, muy breve, tronca. muy breve. que tú- Venga, que- pelotea. Venga, muy breve. Y con eso Quiero terminamos. decir, mira, yo siempre he sabido que Luis era un ser de luz y un ser maravilloso que tiene una energía increíble y preciosa. Y a día de hoy es el tipo de gente que quiero a mi lado, pero para mí, ahora que yo soy una persona que estoy en todos mis sentidos, para mí es el mayor descubrimiento desde hace unos años para acá. Porque yo jamás pensé que me podría regalar tanto amor, tanto cariño y una amistad tan verdadera y de verdad tan bonita. O sea, a día de hoy es una de las personas más importantes de mi vida, y podemos a veces estar días sin hablar, pero es que yo le siento y él me siente a mí. Sí. Y Además cuando es verdad que hay necesitamos una de verdad- conexión brutal, porque a lo mejor pasan 2 o 3 días y no hablamos, que es raro que no hablemos en 2 o 3 días, y de repente pero estoy estamos. yo a lo mejor de bajoncillo, de esto que estás un día como más tonto, ¿no? O ella, y suena el móvil y un WhatsApp y... ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y digo, joder, ¿cómo? Germain, esta mujer. Vamos, que estáis súper conectados. Sí. Oye, Estamos Sofía, conectados. te espero un día en Barcelona Tiene que venir al programa y para- contarte todo esto que te he para dicho. que hablemos Sí, todo, porque además yo sé... es que a mí Barcelona me encanta. Yo soy como un marinero, Miquel. No, total, y yo sé Necesito que ir a tú has Barcelona. pasado mucho tiempo aquí, que estás haciendo una gran labor. Vente cuando quieras, nos cuentas todo lo que estás haciendo, cómo se sale, a quién has ayudado y sobre todo cómo es tu nueva normalidad. Por cierto, me acaba de llegar un mensaje de mi jefa de las mañanas diciendo que donde te has comprado el foco de luz, que ella tiene menos luz que tú. Oye, Mira, beso, te lo voy a Sofía. demostrar. Me lo he comprado, escúchame, en el chino de abajo de mi casa. En el chino de abajo de... guárdanos dos. Un Te beso quiero, muy Oye, fuerte. te quiero. voy a aprovechar para mandar un beso muy fuerte a mis compañeros de Forum Therapeutic, que es el centro de adicciones donde trabajo, y que están en Barcelona, y tenemos por toda España, y también para IDIP, que es la Asociación de DJs y Productores Españoles, que estamos pasando por un momento bastante crítico y difícil Total. en nuestro sector, en el ocio nocturno, y todos los empresarios del ocio nocturno que estamos luchando. Ayer tuvimos una manifestación aquí en Madrid, y bueno, pues a ver si por fin nos dan una solución para que podamos trabajar, que llevamos 9 meses sin trabajar y los negocios están cerrando.
Sí, y es nos un horror. merecemos ya pues unas ayudas y un rescate económico, porque esto no puede seguir así. Y que os quiero mucho, y Luis, que te amo, que te esperamos la loca de mi gata y yo aquí en casa. Sí, ¿Qué la pasa? gata para atacarme, que no sabes lo que es. Sofía Cristo, Te gracias, quiero. un beso muy Besito. fuerte, buenas noches, adiós. Chao, mi amor, Hasta gracias. luego.